Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la clase de instalación de servicios básicos de telecomunicaciones. Les voy a pedir que desde ahora pongan presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Vuelvo a recordar que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Y como siempre también les recuerdo que participen de la clase para validar su asistencia. No basta solo con poner presente, sino que también deben participar de la clase. Ya chicos, entonces estábamos en instalación de servicios básicos de telecomunicaciones y tenemos que recordar el último tema tratado. ¿Cuál fue el último tema tratado en este ramo? ¿Qué recuerdan de lo último tratado en el ramo? Habíamos visto los tipos de medios de la fibra óptica. Ya, hablamos sobre la fibra óptica, que es un tipo de medio, ¿cierto? ¿Qué hablamos sobre la fibra óptica? ¿Qué recuerdan? Hablamos que los pulsos de luz que representan los datos transmitidos en forma de bits. Perfecto, hablamos sobre la fibra óptica, sus características, entre ellas que codifica los datos en pulsos de luz, ¿cierto? Bien, esa es una de las características. ¿Qué otras cosas hablamos sobre la fibra óptica? Fibra óptica mono-modo. Hablamos sobre los tipos de fibra óptica que existen y entre ellos está la monomodo, ¿cierto? ¿Qué características tenía la monomodo? Que constaba de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología, eso, Ya, el núcleo era más pequeño, tecnología láser, utilizaba láser, ¿cierto? Para transmitir el pulso de luz. Benja ahí dice que vimos por dentro cómo era la fibra óptica, cómo está conformada. Bien. Josué dice, profe, hablamos de la fibra óptica, vimos que transmite datos a mayores distancias, mucho más que el cobre e inalámbricos. Bien. ¿Solo vimos eso? ¿No vimos nada más? Déjeme ver mi apunte, si no vuelvo. Ya hablamos sobre quién creó la fibra óptica, digamos como la conocemos hoy en día, y quién fue ese creador o ese padre de la fibra óptica actual. era un, creo que era un japonés, pero no me acuerdo el nombre, lo tengo anotado por acá, deje buscar. Bueno, chino. Era chino. Eh, Chuen, no entiendo mi letra, increíble. Charles Chuen Cao, algo así. Cuencao. Ahí lo puso don Juan Josué. Cao, eso. Cuencao. Ah, verdad, Charles Cuancao, sí, que no me entiendo ni Así letra, ¿no? es. Tiene el mal del doctor, don Alejandro. No, o sea, tampoco tan deforme, es que hay letras que las pongo muy juntas y no se entienden, pero no está tan... Ya, hablamos sobre el creador, ¿cierto? Sobre Cao, que fue el padre, digamos, o dejó la investigación avanzada a lo que es la fibra óptica como la conocemos hoy en día, pero sabemos que de esto se está investigando desde años, desde el 1800. Habían ya investigadores sobre cómo funcionaba la fibra óptica. Gabriela nos dice que hablamos de las redes de largo alcance. José, una de las ventajas del monomodo es que permite transmitir datos a cientos de kilómetros sin necesidad de repetidor intermedio, ¿ya? Gabriela dice que también hablamos de la fibra óptica hasta el hogar. Bien. Hablamos sobre el multimodo, dice don José, también. Ya, chiquillos, algo recordaron, algo recordaron. Todavía, si eso sí, no estamos en un nivel óptimo, que es el deseado que todos participen y den sus ideas
sobre la clase anterior, pero ya de a poco espero que alcancemos en algún punto ese nivel como curso, ya porque hay algunos que están muy bien, ya están en ese nivel deseado. Ya, entonces, ayudándoles a recordar, recuerden que hablamos sobre los tipos de fibra óptica, que es donde se aplican o qué tipos de industria servía, lo que nos decía Gabriela, que tenemos la fibra óptica hasta el hogar, la FTTH o la Fiber to the Home. La fibra óptica también se utiliza para redes empresariales, habíamos dicho para interconectar dos sucursales, por ejemplo, redes de largo alcance, que también nos permite conectar, digamos, a distancias kilométricas, hablando de entre ciudades, de una ciudad a otra, para que se entienda, y redes por cable submarino, que habíamos visto que era la que nos permitía conectarnos intercontinentalmente, ¿ya? Esto a través del lecho marino. Hablamos también sobre cómo está conformado el cable de fibra óptica, vimos sus distintas capas, entre ellas tiene una envoltura, un material de refuerzo, que está ahí para, en caso de que si el cable se llega a estirar, este material de refuerzo cuida al núcleo de no ser estirado también. Em, También hablamos sobre el buffer, que también es otra protección, digamos, extra que trae este cable de fibra. Una recubierta. También hablamos sobre la cubierta, que es algo así como un túnel de vidrio o un espejo, que su principal función es mantener al láser o la luz dentro de este túnel para que no se escape o no haya, digamos, dispersión de los datos de la luz. Y luego tenemos el núcleo, que es el elemento que transporta eh, esta luz, estos pulsos de luz. Por ahí viaja. Que está hecho normalmente de silicio o vidrio. Estos tipos de material, un material similar al plástico. Profe, ¿Sí? ¿cuáles son las causas más comunes de por qué se daña la fibra óptica? Causas más comunes, por ejemplo, podría ser cortes. ¿Ya? Cortes generados por terceros. También un mal soldado, ya que no se haya hecho una fusión correcta entre dos extremos, generalmente ahí también hay falla. Pero el cable en sí es muy resistente, dura muchos años, ¿ya? Eh, es más que nada por la acción de terceros que el cable tiene fallas. Como te decía, a lo mejor cortes hechos por terceros o una mala fijación, digamos, una mala soldadura o fusión de los cables de fibra. Es por ahí las principales fallas que podemos tener y en los elementos finales o dispositivos intermediarios también. Son donde podemos encontrar recurrentemente estas fallas. Pero por lo general son cortes, más que el cable en sí con, digamos, fallas, o que el cable falle, digamos, consecutivamente. Gracias. Sí, no hay problema. Aquí José Pone, profe, también mencionó y dio una advertencia y dijo que tengamos mucho cuidado con el láser de fibra óptica, que no se nos ocurra mirar ese láser ya que nos podría quemar la retina del ojo. Efectivamente, don Josué, es que hay que tener mucho cuidado ya con, por ejemplo, si en un extremo el cable de fibra está conectado y yo quisiera ver cómo es el láser me puedo quemar el ojo porque es un láser, ¿ya? Te puede quemar la retina del ojo. Por ende hay que tener mucho cuidado de no estar mirando ahí el cable de fibra si está conectado. Bueno, también habíamos hablado de que el cable de fibra óptica tiene dos modos, como ustedes bien dijeron, el monomodo y el multimodo, donde el cable de multimodo habíamos hablado, perdón, acá tenemos primero el monomodo, hablemos primero del monomodo que lo tenemos acá. Dice que consta de un núcleo muy pequeño, emplea tecnología láser costosa para enviar un único haz de luz. El tipo de cable de fibra monomodo solamente trabaja con un haz de luz, de ahí la palabra mono, de único, de uno. Trabaja con un solo láser. Habíamos dicho que este tipo de cable en monomodo nos servía para distancias largas, ya muchas
kilómetros nos puede servir para transmitir este tipo de cable monomodo, pero tenía una desventaja. ¿Alguien recuerda cuál era esa desventaja? Sí, profe, que no se podía doblar, porque si se doblaba a un ángulo de 90 grados, el haz de luz ya no iba a poder pasar, porque es uno solo. Efectivamente. Al igual que el ejemplo que dábamos con la manguera, monomodo tiene esa desventaja que generalmente te sirve para conexiones que son rectas, donde no haya un ángulo muy cerrado, porque funciona igual que, em, por ejemplo, la presión de una manguera. Si yo doblo una manguera mucho, va a haber un punto en que va a dejar de salir agua, va a salir muy poca. Monomodo funciona de la misma manera. No es recomendado para conexiones donde yo necesite hacer, digamos, ángulos, ¿cierto? Muy cerrados, porque va a pasar el efecto que les nombré recién, ¿ya? Pero tiene una ventaja que puedo hacer conexiones a muy larga distancia sin la necesidad de repetidores intermedios, ¿ya? Esa es una de las ventajas que tiene trabajar con el sistema monomodo. Habíamos visto sus características también, que el núcleo era más pequeño, menor dispersión. Dispersión se refiere a pérdida de luz o de datos, apto para aplicaciones de larga distancia. Utiliza láseres como fuente de luz, o sea, es un láser, ¿ya? Y suele utilizarse con troncales de campus para distancias de varios miles de metros. Troncales se refiere a conexiones WAN o de muy larga distancia. A eso se refiere las conexiones troncales, ¿ya? A las LAN. Y ahí podemos ver ese haz de luz que representa este láser monomodo enviando los datos. Luego hablamos sobre la fibra óptica multimodo, que a diferencia de monomodo, trabaja con múltiples haces de luz, ¿ya? Esto se logra a través de emisores de luz LED, ¿ya? Que son, bueno, obviamente son muy pequeños, son muy pequeñitos estos emisores, pero logran el efecto de múltiples haces de luz, ¿ya? ¿Esto qué permite? Como trabaja con múltiples haces de luz, trabaja con más de una luz que genera esta transmisión de datos, permite que yo pueda hacer dobleces a este cable sin perder o tener una dispersión menor, ¿ya? A la hora, o pérdida de datos, como quieran verlo, a la hora de hacer la conexión o a la hora de hacer instalaciones. Por eso dice que se usa mucho en las redes LAN, ¿ya? Esa es una de las razones, ya que puedo hacer estos dobleces, porque sabemos que en las redes LAN o una red en una oficina o en una sala de clases hay ciertos ángulos que se deben hacer para poder hacer las conexiones. Y también que se puede alimentar mediante LED de bajo costo. O sea, estas luces LED generan menor costo, digamos, de electricidad. Ya es mucho más barata su implementación. Pero esto se nota más cuando ya hablamos de cientos de equipos, de miles de equipos. Ya se nota ahí el ahorro. Y dice proporciona un ancho de banda de hasta 10 gigabits por segundo a través de longitudes de enlace de hasta 550 metros. O sea que el multimodo te asegura, por lo menos en 550 metros, un ancho de banda de 10 gigabits por segundo. ¿Ya? Eso es lo que dice acá, entre un repetidor y otro. A eso se refiere. Que nos asegura esa cantidad de ancho de banda en esa cantidad de metros, o sea, de metros, bastante considerable. Y acá tenemos el ejemplo de cómo van los distintos haces de luz rebotando dentro de este espejo, ¿cierto? De esta cubierta espejo que protege de que estos haces de luz no se dispersen o no escapen de la fibra óptica, ¿ya? Características: el núcleo es más grande que el de los cables monomodo, permite una mayor dispersión y por lo tanto se produce pérdida de señal, ¿ya? O sea, al trabajar con mayor, digamos, mayores haces de luz, tiende a que obviamente la pérdida se va mayor, por algo de lógica, ¿cierto? Porque son más láseres, perdón, más haces de luz, por donde puede haber más pérdida, ¿ya? Apto para aplicaciones de larga distancia, pero más reducidas que las que permiten los cables monomodos. O sea, igualmente la fibra multimodo me permite conexiones de larga distancia. Pero si la comparo con la monomodo, o sea, multimodo la comparo con la monomodo, eh,
Obviamente la monomodo va a tener mayor, digamos, distancia de conexión, o va a poder conectarme, poder hacer que la conexión a mayor ancho de banda sea, digamos, se pueda mantener a grandes distancias, a diferencia de la multimodo. Utiliza LED como fuentes de luz, ya lo habíamos hablado, y suele utilizarse con redes LAN para distancias de algunos de cientos de metros dentro de una red de campus. ¿Ya? Generalmente medio kilómetro se recomienda, a lo más una distancia entre uno y otro para obtener un buen performance o un buen rendimiento del cable. Ya entonces vamos viendo las ventajas y desventajas de cada uno. Multimodo, ¿cierto? Me permite trabajar con ciertos ángulos, trabaja con fuentes de luz LED, me deja ahorrar en el tema de gasto energético. Desventaja, ¿cierto? No trabaja a tanta distancia o no puedo obtener tanto provecho a largas distancias, kilométricas, como sí lo podría tener con monomodo. Ya chicos, preguntas, dudas, estamos recordando la clase anterior solamente. ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que quieran aclarar? Los leo y los escucho. Profe, ¿cuáles son como las mejores utilidades que se le puede dar a la fibra óptica? Mejores utilidades para cualquier conexión de tipo de ancho, de banda ancha. ¿Ya? Como lo mencionábamos, la fibra óptica, bueno, donde se nota más y donde nosotros la notamos día a día. Espéreme un poquito. Ahí sí. Donde la notamos más día a día. Cuando usted se conecta a servidores que están en continentes remotos. Asia, Oceanía, Europa. Porque gracias a la fibra óptica es que nosotros nos podemos comunicar a nivel mundial. Ya esa es una de las aplicaciones, digamos, más relevantes de la fibra óptica. Ahora, bueno, usted se preguntará, ¿y por qué no utilizamos fibra óptica para todo? Es por lo que les mencionaba de su alto costo de implementación. De hecho, les mencionaba que por acá están haciendo unos arreglos. Efectivamente están cambiando algunas conexiones de cobre antiguas por fibra óptica. ¿Ya? Por acá en el sector. Este ha sido lento, muy lento, porque desde el año, ese proyecto está, yo recuerdo desde el año 2010, cuando estaba en clases en técnico aún, de redes, se hablaba de que se estaba empezando a cambiar la red de fibra de cobre a fibra óptica. Entonces, si te fijas, hasta el día de hoy todavía hay sectores que no tienen fibra óptica, y es por ese tema, porque es cara su implementación. ¿Ya? Pero donde es más relevante y donde la encontramos mucho es en estas conexiones por el lecho marino. ¿Ya? Gracias a ellas que nosotros podemos conectarnos con servidores remotos de todo el mundo. Pero en verdad nosotros podríamos aplicarla para cualquier tipo de conexión. Televisión, redes LAN, redes WAN, red de campus, etcétera. ¿Qué la limita? Su precio, que es de alto costo. Es de alto costo los materiales y la mano de obra. También es cara, aún. Prueba la cosa. No sé si alguien tiene más preguntas que hacer. Si no, por favor me confirman también a través del chat o por micrófono. No, perfecto. Ya chicos, entonces vamos a continuar con la clase y seguimos con el mismo objetivo de la clase anterior, que es conocer las propiedades del cableado de fibra óptica y medios inalámbricos. Ya chicos, vamos a continuar entonces ahora con materia nueva, fresca. Ya habíamos visto entonces las principales características entre lo que es el monomodo y el multimodo. Ahora ya sabemos que en la fibra óptica existen dos modos de fibra óptica. Monomodo, un solo haz de luz. Multimodo, múltiples haces de luz.
Sabemos sus características, dónde se aplica cada una. Monomodo para largas distancias, ¿ya? Ojalá siempre manteniendo el cable recto, sin mucho ángulo de doblez. Multimodo, ideal para distancias, digamos, no kilométricas, y para conexiones de tipo LAN o para redes de área local. Generalmente utilizado el multimodo por sus prestaciones, ¿cierto? Que permite hacer dobleces en el cable de fibra sin perder, digamos, o sin tener dispersión de luz. Y sus características físicas que están mencionadas en la presentación. Como dice acá, una de las diferencias destacadas entre la fibra óptica multimodo y monomodo es la cantidad de dispersión. Recuerde, dispersión, pérdida, a eso se refiere. Pérdida durante una transmisión, eso es dispersión. Dice, la dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo, o sea, mientras se está transmitiendo, la pérdida mientras yo estoy enviando estos pulsos de luz. Cuanta más dispersión existe, mayor es la pérdida de potencia de señal. Claro, porque se refiere a una pérdida de esta luz de datos. Entonces, por ejemplo, si se pierde luz, que sabemos que es datos, sobre todo si estoy trabajando con el protocolo TCP, que es un protocolo que se asegura de que tus datos lleguen al destino, ¿qué va a pasar? Que el destino, si no recibe su dato, va a pedir que se lo reenvíen para poder armar el dato completo, ¿ya? Entonces, si yo tengo dispersión en un cable de fibra óptica, ¿qué va a pasar? Se va a estar pidiendo constantemente, o en la medida de que no se pierda, los datos de vuelta. Se va a empezar a pedir que se reenvíen los datos y eso obviamente se va a notar en una conexión más lenta, ¿cierto? O en datos que llegan de manera errónea, ¿ya? Entonces, ¿qué es la dispersión? La pérdida de luz o la pérdida de datos, ¿ya? A través, mientras se están enviando, mientras yo envío, ¿ya? Y esa dispersión se puede dar por factores como problemas en dispositivos intermediarios, por ejemplo, el cable, digamos si es monomodo, un cable mal instalado, ya en un ángulo muy cerrado en un monomodo puede provocar dispersión. También una fusión hecha, digamos, de manera incorrecta. Fusión me refiero a soldar los cables de fibra, porque los cables de fibra se pueden soldar, unir entre ellos, y una mala fusión que va a hacer que la luz que pase por esa fusión o esa soldadura se va a perder, porque si no queda bien sellada esa soldadura, digamos, la luz va a escapar y va a haber dispersión, ¿ya? Esas podrían ser los principales causales de pérdida de luz o de datos en la fibra óptica. Ya chicos, vamos entonces con el siguiente tema, que son los conectores de fibra óptica. ¿Qué conectores podemos encontrar en la fibra óptica? Ya sabemos, por ejemplo, que en el partensado tenemos nuestro querido conector RJ45, que es de 8 pines, ¿cierto? Con el cual ustedes trabajaron. También conocemos otro que es el conector telefónico, el RJ11, que trabaja con 4 pines. Y ahora vamos a conocer los conectores de fibra óptica. ¿Ya? ¿Qué conectores existen y cómo los puedo diferenciar o reconocer? Entonces dice, las diferencias principales entre los tipos de conectores son las dimensiones y los métodos de acoplamiento. O sea, se está refiriendo que la principal diferencia es el tamaño, ¿ya? Y el método de cómo conecto, porque se diferencian por sus tipos de conexiones y sus tamaños. Las empresas deciden qué tipos de conectores utilizarán según sus equipos. Según sus equipos se refiere a los equipos ya sea dispositivos finales o intermediarios. Dependiendo de la tecnología que yo compre, tengo que ver qué tipo de conector utiliza para ver qué tipo debo instalarle a mi fibra óptica. Dice, los 3 tipos de conectores de fibra óptica más populares son el ST, el SC y LC, que los vamos a pasar a conocer a continuación. Acá en esta imagen está apareciendo el conector tipo ST o de punta directa. ¿Ya? Esa sería su traducción. Conector de punta directa. Dice,
uno de los primeros tipos de conectores utilizados fue el conector ST. Ya, digamos que fue es uno de los conectores más antiguos. ¿Ya? El conector se bloquea de manera segura con un mecanismo tipo bayoneta de giro. En estricto rigor es conectar y dar un torquecito o una vueltecita. Y queda seguro. ¿Ya? Y podemos ver su característica principal, que está conformado de esta manera. Entonces, cuando usted ve un conector de este tipo, asócialo inmediatamente al punta directa o al ST. ¿Ya? Conector de tipo ST. Para que lo vaya memorizando, lo vaya viendo. ¿De qué manera es? Conector ST. ¿Y qué otra característica podemos agregar para recordarlo también fácilmente? Que es uno de los primeros conectores utilizados. Ya, o sea, es de los más antiguos. ¿Todavía por ahí lo podemos encontrar? ¿Existe? Claro que sí. Hay algunos dispositivos que todavía lo utilizan. Así que se puede encontrar aún. Lo podemos ver. Siguiente conector, el conector SC o conector de suscriptor. ¿Ya? Conector de suscriptor que tiene esta forma que está acá. De hecho, para los que tengan fibra óptica en su hogar, pueden fijarse si trae este conector, porque se refiere a conector de suscriptor, generalmente al usuario que contrata internet a través de un ISP, ¿ya? O a un proveedor de servicios de internet. Dice, en ocasiones se lo denomina conector cuadrado o conector estándar. ¿Ya? Conector estándar se le denomina. Es un conector LAN y WAN, o sea, trabaja a niveles de redes de área locales y nivel de redes de área amplia. ¿Ya? O sea, podemos encontrarlo igualmente en estas dos aplicaciones. Ampliamente adoptado, que utiliza un mecanismo de inserción-extracción para asegurar la inserción correcta, o sea, un clic. ¿Ya? Este tipo de conector se utiliza con la fibra óptica multimodo y monomodo, o sea que la podemos encontrar para estas dos versiones de fibra óptica, ya sea multimodo y monomodo. Entonces, chicos, acá tenemos el cable conector SC, para que lo vayan viendo, reconociendo, lo conozcan. SC, que viene de conectores de suscriptor. ¿Por qué suscriptor? Porque es que él generalmente se utiliza para conectar a los usuarios que contratan servicio de internet a través de los ISP. Bien, vamos con el siguiente conector. El conector WSA o conector Lucent, también LC. Ya, este es el conector LC también, más fácil si lo quieren recordar de esa manera, simplex. Dice, una versión pequeña del conector SC, o sea, es una versión pequeña de este conector. Digamos que es la evolución, para que se entienda. ¿Ya? Es el siguiente avance o la siguiente versión. Dice, es una versión pequeña del conector SC de fibra óptica. En ocasiones denominado conector pequeño o local. Cada vez adquiere mayor popularidad debido a su tamaño reducido. Y yo creo que más que el conector SC, puede que usted se encuentre con este conector si es que tiene contratado fibra óptica en su casa. Puede que se encuentre con este conector, que es el LC o el conector tipo Lucent, o también conocido como conector WSA. ¿Ya? Por ejemplo, en la escuela, en el colegio, tenemos este conector para la fibra óptica que está en la sala, conectado. Este conector es el LC, que es pequeñito, a diferencia del SC. ¿Ya? Y como dice ahí, también lo encontramos para conexiones de área local o para conexiones de usuario común y corriente que contrata fibra óptica para su hogar. ¿Ya? Este es el conector LC entonces. Vamos comparándolo con el SC. Quizá aquí en la imagen no se nota, pero es más pequeño. Es más pequeño. ¿Ya? Es más compacto. Marcelo dice, profe, entonces tiene la misma función solo que es más pequeño. Don Marcelo, todos los conectores que estamos viendo acá, todos tienen la misma función, que es conectar. ¿Ya? Solamente que tienen distinto factor forma.
distintas características, ¿ya? Pero en realidad la función de todos es conectar. Es como el conector RJ45 que nosotros conocemos para el cable par trenzado, ¿ya? Digamos que estas son distintas versiones de conectores que te pueden servir para conectar. Esa es su principal función. Ahora, ¿de qué va a depender cuál utilizar? Depende de la tecnología que yo compre o adquiera. Porque como te decía, hay tecnología que aún utiliza el conector ST. Hay otra tecnología que utiliza el conector SC. Y como decía acá, el conector Lucent, que es un SC más pequeño, o el LC, está adquiriendo mayor popularidad porque es más pequeño, es más compacto. ¿Ya? Benjamín dice, profe, ¿y se pueden hacer cables de fibra óptica y ponerlos en el conector como los cables de cobre? Exactamente que se puede, don Benjamín. Se puede, de hecho se hace. Se hacen las terminaciones. Eh, pero tú te preguntarás, ¿y lo iremos a hacer en algún minuto en la escuela? Mi idea es que sí, pero tenemos un gran contra, que es que estos materiales de fibra óptica son extremadamente caros, ¿ya? Son muy caros. Por ejemplo, si tú te equivocas en hacer un conector, no es tan simple como el RJ45, que un conector vale 10 pesos hasta 30 pesos, lo más caro. Y el cable de red vale 100 pesos un metro, ya, o sea, perdón, 300 pesos un metro, 200 pesos un metro. Entonces te puedes equivocar sin ningún problema, sin miedo. En cambio, la fibra óptica es mucho más caro. Ya no es tan fácil, digamos, tener conectores y, bueno, el cable sí, porque nos han donado mucho cable. Hay cable de fibra óptica, pero los conectores no es tan fácil como, oh, me equivoqué, corto y hago otro conector. La idea, eso sí, es que en algún minuto, en algún punto, baje la fibra óptica y podamos trabajar creando, haciendo conexiones de fibra. Lo que sí hay en la escuela es una fusionadora de fibra óptica, ¿ya? Que está la fusionadora, de hecho, imagínense, la escuela adquirió la fusionadora más barata del mercado y la más barata del mercado costó 1.200.000 pesos. Y es solo una fusionadora, entonces imagínense, la más barata del mercado, 1.200.000 pesos. Gabriela pregunta, ¿y cuánto cuesta el conector? En verdad no lo sé, Gabriela, pero es mucho más caro que el conector RJ45. No manejo los precios. Veamos, hagamos una cotización a la rápida. Pero aparte del conector es todo un tratamiento también que tienes que tener, aparte un set de herramientas de fibra óptica. No es solamente el conector, sino que todo un set también de herramientas donde tiene que haber alcohol, guantes, herramientas especiales de fibra óptica que tienen también un costo elevado. Vamos a ver aquí si pillo... Que generalmente no te ponen los precios porque tienes que hacer la cotización para que te envíen el valor del producto. Pero generalmente no los ponen, digamos, en las páginas. Hay algunas páginas que sí ponen el valor. Mira, por ejemplo, acá pillé. Mira, el precio varía mucho porque hay conectores se notan que son de mala calidad, que valen 640 pesos. Mira, les voy a mandar la página para que lo vean ustedes mismos. Y tenemos otros conectores que un conector te cuesta, que ya se nota que es de mejor calidad, 8.000 pesos. Ahí está. Entonces, imagínate que un aprendiz, por lo menos, para que adquieras la habilidad, tienes que por lo menos tener 8 conectores. Un solo aprendiz. Entre que te equivocas, se corta el conector, lo echaste a perder, ya no se puede utilizar. Entonces imagínate, por lo menos tienes que tener 8 para adquirir recién la habilidad y después ya para hacer las pruebas reales 8 más. Entonces ahí hay que ir sacando la cuenta. Imagínate un curso de 44 alumnos. A eso súmale el cable de fibra, a eso súmale que tienes que tener un set de herramientas para cada uno. Entonces al día de hoy la fibra óptica es cara de trabajar todavía.
Es súper cara y de hecho por eso algunas empresas todavía ni siquiera se pasan de lo que es el par trenzado a la fibra óptica, por lo mismo, porque es cara. Pero sabemos que las prestaciones que tiene son altas. Ahí le envié la página, pueden ir viendo los distintos tipos de conectores. Si se fijan hay algunos, bueno, hay algunos conectores que valen hasta 33.000 pesos uno. Tenemos de menor calidad, ¿cierto? Hay uno ahí a 646 pesos. Entonces, si se fijan a comparación del conector RJ45, que si lo buscas bien, puedes encontrar hasta 10 pesos un conector de RJ45. Y como les decía, el cable con 500 pesos tú podrías practicar y adquirir la habilidad sin problemas. Pero la fibra óptica es cara de trabajar y por eso los cursos de fibra óptica son súper caros, ¿ya? Son carísimos. Por lo mismo, porque el material también para aprender es caro. Pero por lo menos en la escuela les decía que teníamos la fusionadora. Por lo menos podemos conocer ahí cómo trabaja la fusionadora de fibra óptica. La idea es que en algún futuro, ojalá muy cercano, podamos trabajar con elementos de fibra óptica, hacer instalaciones LAN con fibra óptica, que sería lo ideal. Pero esa es la limitante todavía con respecto a eso. Chicos, más preguntas, aprovechando que hicimos un break acá con este tema de los costos. Preguntas, dudas. No, profe. Ok, el resto, chicos, me van confirmando. Recuerden que necesito que me vayan confirmando para saber si sigo conectado porque la red está inestable el día de hoy. A través del chat me pueden responder o por micrófono. José dice, ¿por qué es tan cara la fibra óptica? Por el tema de fabricación, don Josué. Ya, si te fijaste en las características que fuimos hablando, ya, la fibra óptica es muy pequeña. Ya, entonces imagínate el estándar de fabricación o las máquinas que se deben tener para fabricarla. Entonces ya el costo de producción es alto. Ya, porque se tiene que tener tecnología también muy avanzada para poder fabricar la fibra óptica. Ya, la mano de obra también es cara. Quienes están ahí en la fábrica debe ser gente especializada. Los elementos para revisar la fibra óptica son caros. ¿Ya? Por eso es que es cara, digamos. Pero obviamente el beneficio que te da también es bastante bueno. ¿Ya? El costo-beneficio digamos, cuesta lo que vale. Cuesta lo que vale. No es que el precio esté inflado porque sí, sino que en verdad las prestaciones que hemos visto son inmensas. Son bastante buenas. Entonces cuesta lo que vale. Chicos, el resto necesito que despierten para saber si están ahí. Solamente me han respondido Gabriela, Benjamín, Josué, Marcelo, el resto y Alejandro también por micrófono. El resto no sé si está ahí, o se quedaron dormidos, o se pusieron a jugar. Se fueron a dormir una siesta y dejaron ahí el... Ah, y ahí despertaron. A Carlos también que habló, que no reconocí su voz por el micro. No, pero yo había escrito por los comentarios. Ah, ya, perfecto. Ya, también anda la conexión medio mal. Parece que hoy día ha estado medio problemado en general la conexión, la corriente. Por ahí alguien me mencionó que tenía problemas, se cortó la luz en su sector. Así que hoy día estamos un poco aproblemado en general. Hay días así. ¿Qué le vamos a hacer? Ya chicos, sigamos entonces. Vamos ahora a conocer el conector LC multimodo duplex. Vamos a ver qué hace este conector. Dice similar al conector LC simplex, que es el que tenemos acá. El simplex. Dice pero que utiliza un conector duplex. ¿A qué se refiere conector duplex, chicos? Lo que pasa es que la fibra óptica, digamos, tiene la siguiente particularidad. La fibra óptica no transmite, digamos, de ida
y de vuelta por el mismo cable en algunos sistemas, ¿ya? Sino que en algunos sistemas necesita un cable para transmisión, solamente dedicado para transmisión, y otro cable solamente, o otro conector eh, que se mantiene solamente para recibir, transmitir, recibir. Y generalmente se utilizan dos cables, uno para transmitir y otro para recibir. Eso también para obtener mayor beneficio de la fibra óptica y sacar un mayor ancho de banda, ¿ya? Utilizan uno para transmitir y otro para recibir. En este caso, tenemos el cable de fibra óptica OLC duplex. Duplex se refiere a que puede hacer esta transmisión y este receive o recibimiento de datos, ¿cierto? Al mismo tiempo, porque uno está dedicado a transmitir y otro dedicado a recibir. Ahora existen otros cables que pueden hacer estas dos funciones, pero ¿qué pasa? O estoy transmitiendo o estoy recibiendo, ¿ya? O me dedico a transmitir o me dedico a recibir. En cambio, si yo trabajo con este multimodo duplex, puedo dejar uno solamente para enviar datos y otro para recibir. Y eso lo podemos verificar o ver, un ejemplo, en la primera imagen que estaba acá. Aquí, la que nos da la bienvenida al curso. Si se fijan, hay un cable que está conectado en un, valga la redundancia, conector, que tiene marcado una T y una X. ¿Se fijan acá? Lo estoy aquí con el cursor marcando, TX, acá arriba. Y abajo tenemos otro conector que tiene una R y una X. ¿Para qué son esas siglas? Dirán ustedes. ¿Qué reconozco yo con esas siglas? Se los voy a dejar anotado en el chat. Cuando yo veo una sigla TX, eso hace referencia a transmisión de datos. Se los dejé anotado en el chat. TX se refiere a que está enviando datos o transmitiendo datos. Transmisión de datos. Cuando yo vea un conector que tiene una T mayúscula y una X, yo voy a saber desde ahora que ese conector está enviando datos o transmitiendo datos. Y cuando vea otro conector que tenga una R mayúscula y una X, ahora o desde ahora voy a saber que ese conector está recibiendo datos. ¿Ya? El RX o esa R mayúscula y esa X minúscula hace referencia a que se está recibiendo datos, ¿ya? Y en general la fibra óptica, para sacar su mayor provecho, dedico un cable de fibra óptica para la transmisión de datos y otro para la recepción de datos, ¿ya? Con eso yo puedo obtener un mayor rendimiento del canal de fibra óptica. Ahora existen otros modos que me permiten utilizar un solo cable de fibra óptica, pero dándole un turno para transmitir y otro turno para recibir. Obviamente eso pasa en milésimas de segundos, que nosotros no nos damos ni cuenta cuando está transmitiendo o recibiendo un mismo cable. Pero las mayores prestaciones se sacan cuando yo separo estos canales, uno solamente para recibir y otro para transmitir datos, ¿ya? Y en la fibra óptica generalmente se utiliza de esta manera para aprovechar más el ancho de banda, ¿ya? Entonces TX, RX. Recuerden eso, anótenlo por ahí, ¿ya? Déjenlo anotado porque eso es pregunta siempre pegada de guías, de pruebas, de lo que sea. Ah, gracias don Josué por avisarme, ningún problema. Que a las 12 tienen clase. Sí, sí, ya estamos por terminar el tema, así que no se preocupen. Ya, con esto terminamos. Ya para dejarle el pase al profesor Mauricio. Dice, se requiere dos fibras para realizar una operación full duplex. La operación full duplex hace referencia a cuando tú puedes enviar y recibir datos o hacer una TX y una RX al mismo tiempo. Eso es full duplex, ya que la luz solo puede viajar en una dirección a través de la fibra óptica, ¿ya? O a menos que yo tenga un tipo de fibra óptica que envía, o está enviando, o está recibiendo, que también se puede utilizar. Pero no le sacaría tanto provecho como sí podría hacerlo dejando dedicado un cable para enviar y otro para recibir. Cuando yo puedo enviar y recibir al mismo tiempo, se habla de la operación full duplex, ¿ya? Dice, en consecuencia, los cables de conexión de fibra óptica forman un haz de dos cables de fibra óptica. Y su terminación incluye un par de conectores de fibra monomodo estándar. ¿Ya?
algunos conectores de fibra óptica aceptan las fibras de transmisión y recepción en un único conector. Lo que yo les decía, también hay unos conectores que tienen dos fibras, digamos, incorporadas para enviar y transmitir dentro del mismo conector, conocido como conector dúplex, el que veíamos acá anteriormente. Dice conector dúplex, como se muestra en el conector LC, el que estaba acá atrás. Dice, los cables de conexión de fibra óptica son necesarios para interconectar dispositivos de infraestructura. Ah, ya, pero esto lo vamos a dejar ya para la próxima clase, que vamos a ver los colores para reconocer qué tipo de modo es el cable de fibra óptica, ¿ya? Así que vamos a dejar esta diapositiva hasta acá. Vamos a quedarnos hasta acá en los conectores. Ya, chicos, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Vamos resumiendo la clase del día de hoy. ¿Qué aprendimos? ¿O qué vimos? ¿Qué conocimos? Conocimos el conector ST, ¿Ya? conector CS, ¿Ya? conector Bulcent, Simplex, LC, Perfecto. conectores LC Simplex, Muy bien. conector WSA, ¿WSA qué sería? ¿Cuál conector ese? conector Lucent Simplex, creo. Exactamente, usted lo ha dicho. Perfecto. Entonces, el día de hoy conocimos los tipos de conectores que podemos encontrar en fibra óptica. Como bien mencionó don Alejandro, teníamos el ST, principales características del ST. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Principales características del conector ST. Es uno de los más antiguos, fue uno de los primeros usados. Muy bien, de los primeros utilizados, excelente. Voy leyendo el chat también por acá. Dice Paz, los conectores de fibra óptica WSA LC. Sí, exacto, ya lo estábamos conociendo. Gabriela, también aprendimos qué significa TX y RX. ¿Y qué era TX y RX? ¿Qué significan esas siglas cuando yo vea en un conector TX y RX? ¿Qué voy a saber ya que hace ese conector? TX significa transmisión de datos. Perfecto. Y recibimiento de los datos. Ah, Perfecto. profe, y de los conectores ST también vimos que tiene una punta directa. Exactamente. Muy bien. Que ahí la podemos ver. Punta directa también se conoce. Perfecto, chicos, súper. Y los conectores SC que tenemos por acá, principales características. Principales características del conector SC. Se le denomina conector cuadrado o conector estándar, ¿Ya? o conector LAN igual. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar este conector generalmente? El profe, en las conexiones LAN y WAN. Sí. Y bueno, también este tipo de conector se utiliza con la fibra óptica multimodo y monomodo. Exacto. Podemos encontrarlo, recuerden, también en conexiones caseras de hogar, ¿ya? Y el conector WSA, recuerden que habíamos dicho que es una evolución de este conector SC, pero más pequeño, ¿ya? Y es más popular por su tamaño, su factor forma, que es mucho más pequeño que el conector SC. Y tenemos el LC, también duplex, que me permite enviar y recibir datos al mismo tiempo en, digamos, un solo conector unido. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá para no quitarle tiempo al profesor Mauricio. Muchas gracias. Excelente clase la del día de hoy y nos estaríamos viendo mañana. Esperemos sin problemas a la misma hora, 11:05. Señorita Paz, recuérdele a la señorita Melanie que mañana también vamos a hacer la presentación en el mismo horario. ¿Ya? Así que eso, chicos, que estén Chao, profe. muy bien y nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde. Chao a todos.